Continuando con el módulo de cardiología, vamos a ver el tema de taquicardia supraventricular. Dentro de esta clase vamos a abordar las taquicardias de complejo QRS estrecho y QRS ancho. En el contenido de la clase vamos a ver una breve introducción, definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación. Vamos a hacer énfasis en la taquicardia de reentrada en nodo AB, síndrome de preexcitación a Ward-Parkinson-White, flóter auricular, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y el pronóstico. Empezando ya con la clase, este tipo de arritmias se considera que tienen un pronóstico benigno en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, se caracterizan por ser muy sintomáticas y recidivantes, lo que puede comprometer de manera importante la funcionalidad o la calidad de vida de los pacientes, por lo que es importante hacer un diagnóstico, un abordaje y un tratamiento adecuado de la sintomatología. Vamos a ver el tratamiento, tanto el farmacológico, las modificaciones que se hicieron en las guías europeas. La previa es del año 2003. En el 2019 se hizo una revisión y se hicieron algunos cambios en cuanto a los niveles de evidencia y recomendación de algunos fármacos, lo que vamos a ver al final. Y la ablación con catéter, que se considera el tratamiento de elección en algunos casos. Vamos a ver también algunas de sus indicaciones. La definición, taquicardia supraventricular, es el término genérico que se utiliza para describir frecuencias auriculares o ventriculares que son mayores de 100 latidos por minuto en un paciente en reposo, que se presentan de manera espontánea. Ahora, dependiendo, vamos a ver más adelante, de dónde se encuentre el punto ectópico, de si hay una vía accesoria o no, estas frecuencias cardíacas pues pueden ser mucho más altas, alcanzando incluso 250 latidos por minuto. Entonces realmente este corte de 100 latidos por minuto únicamente es para dar la definición general. Y la definición de taquicardia supraventricular es que este impulso se va a generar por arriba del haz de His. Tiene su origen entonces por encima de los ventrículos. Esto le va a dar una morfología de QRS estrecho. Vamos a ver que esto no siempre es así. Puede que exista alguna conducción aberrante, que exista preexcitación, que existan vías anómalas que van a hacer de esta taquicardia supraventricular, le van a dar una morfología de QRS ancho. También vamos a ver más adelante esa clasificación. Ahora, aquí viene un esquema de manera general de cómo se comporta el sistema eléctrico del corazón. Vamos a ver al inicio el nodo sinusal, que es de donde sale el impulso inicial. Se distribuye por las aurículas y llega hacia el nodo auriculoventricular. Esta va a regular el paso de este impulso de aurículas hacia ventrículos, el haz de His y por último la distribución por las ramas de Purkinje, la rama izquierda y rama derecha, que va a permitir esta sincronía en cuanto al impulso y mantener pues los niveles de frecuencia cardíaca dentro de parámetros de normalidad. Vamos a ver más adelante las alteraciones que se presentan en este sistema. En cuanto a la epidemiología, pues realmente no es fácil hacer el cálculo de la incidencia ni de la prevalencia de este tipo de afecciones, ya que pues muchos pacientes cursan sin un diagnóstico, no tienen el diagnóstico acertado, únicamente se manejan como taquicardias, como arritmias, como fibrilación auricular, cuando realmente puede ser cualquier otro tipo. La que se calcula de manera general es una prevalencia de 2.25 por cada 1000 habitantes. La incidencia cada año es de 35 por cada 1000 pacientes. Se ha visto que existe una mayor prevalencia en hombres con respecto a las mujeres en una relación 2:1. Ahora, es importante saber que en cuanto aumenta la edad, va aumentando el riesgo de que se presenten este tipo de alteraciones. Esto vamos a ver que es generalmente porque hasta el 60% de los casos tienen una asociación con eventos cardíacos previos o precipitantes, cirugías mayores, intervenciones cardíacas, revascularización, infartos previos, incluso depósito de sustancias como amiloide, episodios de infección mayor, neumonía. Y hasta el 35% se han asociado a enfermedades crónicas, las más importantes las enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
algunas otras neumopatías intersticiales y la hipertensión arterial por este tipo de remodelamiento que se dan a nivel cardíaco y pues alteración al final del sistema eléctrico. En cuanto a la etiología, vamos a tener los infartos de miocardio previos, que son uno de los hallazgos pues, que se presentan de manera más frecuente en estos pacientes. Las intervenciones quirúrgicas, habíamos comentado el depósito de amiloide en pacientes mayores y alteraciones del desarrollo embrionario que van a dar pues alteraciones a más temprana edad. Sin embargo, pues estos son los menos casos. Ahora vamos a hacer una división rápida en cuanto a el nivel en el que se presentan estas taquicardias. Vamos a ver a nivel auricular, vamos a tener la taquicardia sinusal. Esta puede ser fisiológica o patológica dependiendo del contexto en el que se presente. Sin embargo, de manera general, sabemos que es causada por diferentes impulsos: dolor, fiebre, ansiedad, anemia en pacientes que cursan con hipovolemia, con datos de choque, abstinencias, pacientes supresos o uso de beta-agonistas. La taquicardia auricular se origina en un sitio de la aurícula que va a ser distinto al nodo sinauricular, que hemos visto que era de donde inicia el impulso cardíaco. Se observa sobre todo en afecciones pulmonares, en EPOC y con uso crónico de digoxina. Entonces esto también tenemos que tenerlo presente en algunos de nuestros pacientes. Taquicardia auricular multifocal, a diferencia de la previa, esta va a tener un aumento del automatismo en diferentes puntos de las aurículas y se observa también en enfermedades pulmonares subyacentes. Por lo tanto, en estos pacientes pues también hay que tener vigilancia de este tipo de afecciones. El flúter auricular se debe generalmente a un punto de macrorreentrada en sentido horario o que puede ser contrario, generalmente en la aurícula derecha. Y este punto de macrorreentrada de manera general se encuentra alrededor del origen de la válvula tricuspidia. La fibrilación auricular que vimos ya en una clase previa, como habíamos comentado, es una activación auricular caótica que se presenta con múltiples disparos que son irregulares y rápidos del nodo AB, que viene este impulso generalmente de las venas pulmonares. Y ahora, en cuanto al nodo AB, tenemos las taquicardias por reentrada. El nodo AB, vamos a tener un circuito de reentrada por dos vías dentro del mismo nodo auriculoventricular. Otro es la recíproca auriculoventricular, en el que este circuito de reentrada que tiene utiliza además del nodo auriculoventricular una vía accesoria diferente o fuera de este, que va a ser la diferencia principal con la taquicardia de reentrada en el nodo AB. Este que tiene vía accesoria tiene la característica de que puede presentar síndrome de preexcitación agudo Parkinson-White o no, dependiendo de si la vía está oculta. Entonces, incluso analizando los electrocardiogramas, nosotros podemos identificar en dónde está esa vía accesoria. Puede ser esta de origen orto o antidrómico, lo vamos a explicar de manera más detallada más adelante. Y la taquicardia no paroxística de la unión, que es que simplemente aumenta el automatismo de la unión auriculoventricular. Pueden identificarse únicamente con la presencia de ondas P retrógradas o incluso con disociación como tal auriculoventricular, y esta se presenta sobre todo en episodios infecciosos como miocarditis o endocarditis, también en pacientes con uso previo de digoxina. Ahora, en estos esquemas se muestra el impulso cardíaco, cómo es el recorrido que debe hacer de manera general. En el esquema del lado derecho nos marca en amarillo el nodo sinoauricular, que activa el impulso y lo dirige hacia el nodo AB. Este impulso despolariza aurícula derecha e izquierda. El nodo AB regula la frecuencia cardíaca con la que se distribuye a través de las de His y por último a través de los ventrículos por las ramas de Purkinje. Entonces este es como el movimiento o la activación que se hace de manera normal. Vamos a ver en el esquema del lado izquierdo que se presenta este mismo sistema con el nodo AB a nivel el nodo sinauricular a nivel de la aurícula, se dirige hacia el nodo auriculoventricular, se distribuye por los ventrículos. Sin embargo, aquí vemos marcado un punto de reentrada, una vía accesoria, en el que hace que los impulsos se distribuyan de manera diferente a nivel del ventrículo.
Y pues vamos a tener diferentes cambios a nivel del electrocardiograma. Habíamos dicho los más importantes en el QRS, pero también vamos a ver alteraciones en la onda P, y eso también es lo que nos va a dar clasificación, incluso diagnóstico de estas patologías. Ahora, como les había comentado, no todos tienen el origen o la alteración del impulso en el mismo nivel, y eso es lo que nos va a dar una morfología diferente en cada electrocardiograma. Empezamos desde arriba, tenemos fibrilación auricular, en el que, como nos señalan las flechas, los impulsos se generan a diferentes niveles en la aurícula, sobre todo a la izquierda. Nos señala el origen de las venas pulmonares, que es generalmente donde se da esta activación desordenada. Por el hecho de que se están activando, se están dando de manera simultánea muchos impulsos, pues esta va a ser una taquicardia irregular. Y vamos a ver que la onda P pues está ausente o no tiene morfologías iguales entre ninguno de los latidos. La taquicardia auricular, que era la que habíamos comentado, nos señala un único foco ectópico en donde se está dando el impulso, por lo tanto esta va a ser de características regulares. La taquicardia que se da por reentrada a nivel del nodo AVE, aquí nos marca la vía accesoria. Habíamos dicho que utiliza sí la conducción a través del nodo auriculoventricular, pero que también tenemos un punto de reentrada que está fuera de este nodo, que es lo que se conoce como vía accesoria. Y eso también lo vamos a comentar más adelante. El flóter auricular, habíamos dicho que el punto de afección se encuentra en la aurícula derecha principalmente, en un estado de macrorreentrada alrededor de la válvula tricuspidia. Y la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular sin vía accesoria, vemos aquí únicamente señalado este punto en donde no está involucrada esta vía a nivel ventricular. También le va a dar una morfología diferente al electrocardiograma. En cuanto a la clasificación, se puede hacer de varios modos. En cuanto al complejo QRS, a cómo es la morfología, así es regular o irregular, la morfología de las ondas P. Vamos a comentar de manera general algunas de estas clasificaciones. Aquí nos marca como la que es de origen de tipo sinusal. La principal, la taquicardia sinusal, que puede ser fisiológica o patológica, ya lo habíamos comentado, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, y la reentrada a nivel del nodo sinoatrial. Las que son de origen auricular tenemos la fibrilación auricular, el flóter, la taquicardia auricular, que es la que se genera en un solo punto, o la taquicardia auricular multifocal. Y de la unión auriculoventricular, la taquicardia paroxística por reentrada y la no paroxística. Esta es como una manera de clasificarlos. Otra, como habíamos comentado, la morfología de las ondas P. Si nosotros tenemos una taquicardia supraventricular que es regular, vamos a valorar entonces la morfología de la onda P y cómo se relaciona con los complejos QRS. Entonces, si nosotros tenemos una morfología normal de la onda P y se presenta siempre de manera general antes de un complejo QRS, pues estamos hablando de una taquicardia sinusal. Esto nos genera, nos da el diagnóstico de que es sinusal. Ahora, los pacientes que cursan con taquicardia sinusal fisiológica, generalmente el que sea de un inicio gradual o que esté asociado a algún tipo de emoción o actividad, pues realmente no requiere algún estudio adicional. Ahora, si se presenta de manera regular, la onda P distorsiona o se encuentra sobre el complejo QRS, podemos relacionarlo con una taquicardia de reentrada en el nodo auriculoventricular. Si esta se presenta, la onda P, de manera posterior al complejo QRS, también puede ser asociada a una taquicardia de reentrada en el nodo AV o una taquicardia recíproca auriculoventricular. Si el ritmo es sinusal y todas las ondas P se encuentran anterior al QRS, podemos tener una taquicardia auricular y vamos a tener que, como características, estas que comentamos al inicio, finalizan con el uso de maniobras vagales o adenosinas o tienen una buena respuesta a la misma. Ahora vamos a ver las que se presentan de manera irregular.